Bien, mis hermanos, vamos a ir con el tema de hoy. Estamos en la serie Venciendo el Pecado. Como ustedes pueden ver acá atrás mío, está ese logo. Es una mano, ¿verdad? Que representa cómo vencemos el pecado, ¿verdad? Las cadenas, cómo por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Podemos ser limpios de nuestro pecado, y realmente es una lucha. Hoy día el pecado está destruyendo a muchas personas. ¿Sabe usted que, según algunas estadísticas, cada un segundo 4 o 5 personas van al infierno? Así, imagínense, en cada segundo están cayendo más de 4 o 5 personas a nivel mundial al infierno, porque murieron sin Cristo en su corazón. Esta estadística era muy antigua, yo no tengo una actualizada, ¿verdad? Pero imagínense que hoy día ya es muy difícil que la gente crea. Yo quizás diría que eso es mucho más, pero el pecado está destruyendo la vida de muchas personas. Muchos cristianos también están siendo afectados porque no han puesto un atajo al pecado en su vida. Hoy estamos hablando acerca de nuestra lucha con el pecado, venciendo el pecado, y estamos hablando de la inmoralidad sexual. Esta es la parte número 3. Yo le pido que, si usted está con sus hijos ahí, nuevamente le pida a sus hijos que vayan a su cuarto, ¿verdad? Vayan a hacer algo más, porque este es un tema que es para adultos, ¿ok? Así que, queridos tiburoncines, queridos niños, Dios les bendiga. Ya van a tener su tiempo ahí para poder compartir también ustedes la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, entonces, tema de hoy, inmoralidad sexual, parte 3, vamos a hablar acerca de la fornicación. Para esto vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Le pido que nos acompañe ahí, y nuestro hermano Lolito nos va a estar poniendo los textos acá en la pantalla también para que usted lo pueda leer. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Ya lo leíamos y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Muy bien. Estamos hablando acerca del pecado, ¿verdad? El pecado es, tanto en el griego como en el hebreo, la palabra pecado se traduce como errar el blanco, ¿ok? La palabra pecado significa también hacer lo que Dios ha prohibido. Cuando tú y yo, hermanos, hacemos algo que Dios ha establecido como algo que no debemos hacer, eso es pecado. También pecado es dejar de hacer lo que Dios nos ha ordenado, ¿verdad? Cuando no te congregas, por ejemplo, tú, lo que Dios ha ordenado, no dejando de congregarse, por ejemplo, cuando tú dejas de congregarte, estás pecando delante del Señor, porque hemos sido creados para adorar al Señor. Entonces, pecado significa errar el blanco, ¿verdad? Esa es la forma ilustrativa que traduce la palabra pecado, ¿verdad? En el griego y en el hebreo. Y dijimos que era hacer lo que Dios ha prohibido, dejar de hacer lo que Dios nos ha ordenado, ¿ok? Todo lo malo que el hombre hace a conciencia es considerado pecado delante de Dios, ¿verdad? Hay gente que no es considerada pecadora, a lo mejor hace algo malo. Por ejemplo, una persona que tiene un problema mental, está desquiciado, ¿verdad? Y esa persona a lo mejor, no sé, mató su gato, por ejemplo, ¿verdad? Y esa persona no está en su sentido, no sabe, no entiende, no es capaz mentalmente ni emocionalmente de poder entender la palabra. Esa persona no es pecadora delante del Señor, ¿ok? Para que lo podamos entender. Entonces, cuando una persona como usted y como yo comprende lo que es malo delante del Señor y aún así lo hacemos, entonces eso es un pecado. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿ok? ¿Sabe usted hacer lo bueno? Bueno, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es pecado. Ahí está entonces ese texto. Yo les voy a leer una versión de la traducción al lenguaje actual. Dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Mucho más simple, ¿verdad? Y eso es lo que significa este texto. Hoy hablaremos sobre el pecado de la fornicación. Ya habíamos hablado dentro de este contexto acerca de la pornografía, fue uno de los primeros temas que tocamos, acerca de la inmundicia, la lascivia, pero hoy día vamos a dar otro contexto en relación a la fornicación. Este pecado se puede clasificar en varios puntos, no es solamente el concepto que quizás nosotros tenemos en nuestra mente de fornicación, ¿verdad?
la fornicación abarca muchas áreas. Todo lo que sea inmoralidad sexual está considerado como dentro de la fornicación. ¿Ok? La fornicación dijimos que puede estar presente en solteros como también en casados. ¿Ok? Hoy día vamos a abordar entonces este punto de la fornicación en los solteros, ¿verdad? Vamos a hablar desde este punto de vista. La fornicación en parejas de novios. ¿Ok? La fornicación, fíjense que no es un demonio. A veces muchos cristianos por ahí en los años 90 hacían listas, ¿verdad?, de demonios. Sin duda que los demonios son influencia negativa, contraria, ¿verdad? Son influencia hacia el pecado en el cristiano, ¿verdad? Y en el mundo entero. Pero a veces en esta comprensión de aquello, pensamos que el culpable es el demonio, pero no es así, ¿verdad? Cuando un drogadicto, por ejemplo, consume drogas, la culpa ante Dios no es necesariamente del que le vendió la droga. Ese es otro tema, ¿verdad? Ya está en pecado, por supuesto, pero ese drogadicto es responsable delante de Dios. ¿Ok? Entonces, la fornicación no es un demonio que nos posee, ¿verdad? La fornicación es un pecado. Es un pecado que cada persona, incluyendo cristianos, deciden hacer. ¿Ok? Así que nunca más digas que no sé qué me pasó. Muchos por ahí como decimos en Chile, se sacaban el pillo, ¿verdad? Diciendo, oh, no sé lo que me pasó, de repente es como que me quedé dormido y hice aquella cosa, maté a alguien, ¿verdad? Violé a una mujer, ¿verdad? Y por ahí de repente algunos han tratado de sacar su culpa, ¿verdad?, ante la justicia, incluso utilizando este tipo de argumento, ¿ok? Pero usted y yo debemos hacernos cargo de nuestros pecados delante del Señor, porque de cierto les puedo decir, hermanos, que daremos cuenta delante del Señor. Hay un viento muy fuerte que está soplando sobre la iglesia del Señor para enfriar sus corazones. Y este es el viento de los argumentos de Satanás, la tentación que luego se transforma en pecado. Un pecado tras otro te va a llevar a quedar completamente frío. Vivimos hoy día tiempos peligrosos, tiempos finales en donde el amor de muchos, está hablando de cristianos, se enfriará. Comúnmente hablamos de fornicación en los casos de jóvenes que están de novio y comienzan a experimentar relaciones sexuales o cualquier tipo de contacto o comportamiento que sobrepase el límite de la privacidad del otro. Un simple beso, por ejemplo, fuera de control te puede llevar a uno más apasionado, ¿verdad? Y no te vas a dar cuenta cómo tu cuerpo se descontrola. Por ahí dicen, lo decían las mamás, tienen las hormonas descontroladas, ¿verdad? Hay una edad, sobre todo en la adolescencia, en donde las hormonas hacen sus cosas, ¿verdad?, en la vida de las personas, y muchos jóvenes no tienen control. Por eso es importante acá siempre, si ustedes son padres cristianos, es importante que ustedes puedan guiar a sus hijos. Es importante que ustedes puedan poner ojo sobre sus hijos. Ustedes como papás, nosotros como padres debemos ser un estorbo para nuestros hijos en relación al pecado. Usted no le puede dar todo en bandeja a sus hijos, ¿verdad? Porque usted se hace cómplice del pecado cuando usted le favorece todo, ¿verdad? Muchas veces los padres permiten, por ejemplo, que los novios, ¿verdad? Primero permiten que sus hijos pequeños estén de novio, ¿verdad? Nada que ver con eso. Por otra parte, permiten que estén a solas, ¿verdad? Son permisivos. No debe ser así. El padre cristiano no debe ser así con sus hijos, cristianos o no cristianos. Nosotros somos responsables delante del Señor en todo lo que hagamos. ¿Ok? Entonces, como decíamos, este fuego, ¿verdad?, que Dios ha puesto en nosotros es un fuego que nos beneficia. Este fuego del deseo, ¿verdad?, de la pasión, por ahí dicen otros. Esto es algo que proviene de Dios, ¿verdad? Porque justamente Dios ha puesto eso en nosotros, ¿verdad? Que es parte también de la manifestación del amor en la sexualidad, ¿verdad? Y eso también nos permite la reproducción, ¿verdad? El unirnos como pareja en un acto sexual. Y por ahí yo escuchaba en algunas predicaciones, ¿verdad?, que hablaban acerca de este fuego, ¿verdad? Un fuego en control te puede beneficiar. El fuego en control te puede, por ejemplo, calentar del frío. Qué hermoso es en el invierno, ¿verdad? Cuando tú pones tu
tu estufa, si tienes de estas que son con leña, ¿verdad? Y sientes el calor y es un fuego que tú dices, wow, ese fuego quiero, ¿verdad? Pero cuando ese fuego se sale, del lugar donde debe estar, provoca un incendio y eso ya no es agradable, ¿verdad? Bueno, Dios ha puesto este fuego en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, para que esté en control, para que ese fuego no se descontrole, ¿verdad? Y tú y yo tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad también para poner en control ese fuego. Recién cantábamos, pacientemente, ¿verdad? Pacientemente esperé en ti, Señor. Muchas veces cedemos al pecado, cedemos a la tentación simplemente porque no queremos esperar o no sabemos esperar en el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana. Entonces yo les decía que un simple beso, en el caso de una pareja de novios, un simple beso fuera de control te puede llevar a uno más apasionado y no te darás cuenta cómo tu cuerpo se comienza a descontrolar. ¿Okay? La Biblia nos enseña que no es bueno confiar en nuestras fuerzas. Aunque estés en ayuno, aunque estés en oración, aunque estés en estudio de la palabra, no te arriesgues. No te pongas a travesar con el pecado. No te pongas, hay mucha gente que dice, no, si ven acá Satanás que me vas a tentar a mí. No, hermano, cuidado con eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no ignoremos las acechanzas, los planes, ¿verdad?, de Satanás. Satanás es muy astuto. Satanás fue capaz de convencer al hombre y a la mujer, luego de ser creados, ¿verdad?, en santidad, los convenció para que se dieran. ¿Cuánto más a nosotros que hoy día estamos ya con esa simiente de, ¿verdad?, venimos con esa tendencia a lo malo, ¿verdad?, de nuestros cuerpos. Estamos en medio de un mundo, ¿verdad?, que nos aflige, que nos lleva al mal. Entonces, cuidado con eso, hermano. No trates mira, si tú te sientes muy firme, la Biblia dice, cuidado. El que se sienta firme, mire que no caiga. Ok, entonces, el dominio propio no se trata de comprobar si soy capaz de resistir algo que me gusta hacer, un pecado, por ejemplo. Eso no es dominio propio, ¿verdad? Eso es ya algo absurdo, ¿verdad? La mayoría de las veces, para demostrar nuestro dominio propio, tendremos que huir literalmente de la tentación. Huir. Esta palabra, grábesela, anótela, subraye. Huir. Esa es la mejor forma de poder tener dominio propio. Huya. No confíe en sí mismo, ¿verdad? No se sienta tan seguro de sí. Usted cuando usted y yo nos veamos enfrentados al pecado, simplemente debemos huir. Y huir es de la tentación, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios siempre pone una salida. Cuando viene la tentación, que esto puede venir de tu propio corazón, de tu concupiscencia, puede venir del mundo, puede venir de Satanás. Cuando viene la tentación, Dios siempre pone en tu vida, en mi vida, una salida. Dios es misericordioso. Un buen ejemplo de dominio propio y de huir en esta área de la fornicación fue un joven que la Biblia nos menciona, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de huir, se nos viene a la mente un joven. Este joven era muy apuesto, ¿ah? Era un joven de hermoso parecer, un joven que, a pesar de las circunstancias de su vida, este joven aprendió, ¿verdad?, a ser temeroso del Señor y el Señor lo exaltó. El Señor lo levantó, el Señor lo puso en alto, ¿verdad? Llegó a ocupar un gran lugar en Egipto, ¿verdad? Yo me refiero a José, ¿verdad?, quien decidió huir de la tentación. Hoy día, para los jóvenes, los hombres, ¿verdad?, si tú, jovencito soltero, le cuentas a tus amigos que se presentó una mujer hermosa, quizás desnuda delante de ti, ¿verdad?, o que tu novia te dijo, oye, quiero estar contigo íntimamente, y tú huiste, ¿te imaginas? ¿Qué te dirían tus amigos? ¿Qué diría tu entorno no cristiano? Seguramente se burlarían de ti. Pero mira, fíjate que José, un gran hombre, que está registrado también ahí en los anales de Egipto, este hombre huyó de la tentación, salió corriendo, literalmente, aquí es literal, ¿verdad? Recordemos que José había sido entonces traicionado por sus hermanos, producto de la envidia, ¿verdad? Este fue el personaje que lo vendieron, lo echaron en una cisterna, ¿verdad? Pensaron que había muerto. Usted ya conoce la historia, si no, léala por favor, ¿ok? Literalmente lo dejaron abandonado. Y
el destino de José era la perdición, haber sido quizás devorado por alguna fiera, ser esclavizado. Sin embargo, el Señor conocía el corazón de José y Dios tiene en su mano a sus hijos, y esto hasta el día de hoy es así. Bueno, entonces vamos a leer Génesis capítulo 39, versículo 1 en adelante, y tiene como título José huye de la tentación. Vamos a leerlo. Génesis 39, 1 dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, o sea, un hombre de un alto cargo, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recuerde que había sido abandonado en una cisterna y toda una historia ahí. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Estuvo el Señor siempre con él, ¿verdad? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo se llamaba? Potifar, ¿verdad? Como escribió el apóstol Pablo, podemos decir nosotros en esta historia de José, podemos decir que todas las cosas me ayudan a bien. Todas las cosas me ayudan a bien. Entonces, vemos acá a José en esta historia, ¿verdad? Versículo 3 dice: Y vio su mano que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía, o sea, de mucha confianza. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿Te fijas que Dios trae bendición también cuando nosotros vamos a prestar un servicio, un trabajo en algún lugar? Dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. O sea, imagínense. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuántas hermanas quieren un José? Las hermanas solteras, por supuesto. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, de Potifar, puso sus ojos en José. Y dijo: duerme conmigo. Esto es, no era que quería dormir. Esto es, tengamos relaciones sexuales, ¿verdad? Y él no quiso. Versículo 8. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese, contra Dios. Fijémonos acá entonces, hermanos. Fijémonos en esto acá. Fijémonos cómo José puso a Dios. Cómo José puso a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Era muy probable que si él accedía a esa relación adúltera, a esa relación fornicaria, porque es una fornicación, ¿verdad? Nadie se enteraría. Probablemente eso habría quedado en un secreto, ¿verdad? Pero José era temeroso de Dios. Por eso Dios lo había bendecido. Por eso Dios prosperaba a su jefe, ¿verdad? En sus tierras, en todo. Porque la bendición de Dios no solamente alcanzaba a José, sino que también era derramada en todo su entorno, en este caso en su trabajo. José era temeroso de Dios y de su palabra. José sabía que Dios era omnipresente, que el Señor era omnisciente. Es decir, que el Señor está en todo lugar, y es decir, que Dios todo lo sabe. Una pregunta, querido hermano, querida hermana. ¿Tú ya lograste entender este atributo de Dios en relación al pecado? ¿Que Dios todo lo sabe y que Dios está en todas partes? Bueno, el salmista David concluye en algún momento diciendo: ¿dónde me esconderé? ¿Dónde me puedo esconder yo de tu presencia? ¿En un cerro, en un monte? ¿Dónde? ¿En una cueva? En ninguna parte, porque el Señor lo llena todo. Es importante que nosotros podamos entender esto. Porque a veces pensamos que solamente en la iglesia está el Señor, o solamente cuando oras, pero el Señor está en todo momento. Antes que la palabra esté en tu boca, el Señor ya la conoce. Antes que la intención esté en tu corazón de ir hacia el pecado, el Señor ya lo sabe, y el Espíritu comienza a gemir, a clamar. Ya el Señor lo sabe todo. Por eso es importante que seamos temerosos delante del Señor.
El versículo 10, leamos, Lolito, por favor, lo que dice este versículo 10. Dice, hablando a ella José, cada día, o sea, no fue solamente una vez, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces acá vemos cómo la tentación se presenta en nuestras vidas, día a día. Y esto habla de insistencia. Algunos cristianos piensan que basta con simplemente negarse una vez. Vino la tentación y tú dijiste, no lo voy a hacer más. Y eso fue suficiente. Pero no es así. Satanás viene una y otra vez. La inmundicia de muchas veces de nuestro corazón, la concupiscencia, la maldad que está en nuestro corazón, va a estar ahí latente. No sé si te ha pasado alguna vez que has estado luchando en relación a alguna tentación y tú estás diciendo, no voy a hacer esto, no lo voy a hacer, y sigue insistiendo, ¿verdad? Tu carne en que falles delante del Señor, en que peques delante del Señor. Satanás va a usar todas sus posibilidades para hacernos caer. Entonces acá vemos cómo la tentación se presenta en nuestras vidas día a día, hermanos. Por eso es importante la santificación, por eso es importante buscar del Señor y ser sinceros delante del Señor. Satanás siempre ha usado como estrategia para hacernos caer en pecado la mentira y la insistencia. ¿Te acuerdas que cuando Eva responde, ¿verdad? Es tentada, ¿verdad? Para que coma el fruto prohibido. Eva le dice que no, porque Dios había establecido que eso no lo debían hacer. ¿Y qué crees que hizo Satanás? La Biblia no dice que él dijo, ok, discúlpame, Eva. Él dijo, no te va a pasar nada. Le mintió y le insistió, ¿verdad? Y le insistió. La Biblia lo hace en un relato quizás más sencillo, pero de seguro fue un diálogo mucho más fuerte, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? La antesala, la mentira, la insistencia de Satanás, la antesala, ¿verdad?, al pecado. En esta historia vemos entonces a ella, a una mujer seguramente de hermoso parecer, ¿verdad?, instando al pecado a José, ¿verdad? Era un joven soltero, pero él de una u otra forma, logró soportar esta tentación. Sigamos leyendo versículos 10 y 11. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, era parte de su trabajo, y no había nadie de los de casa allí. Mira, te quiero decir esto, siempre la tentación viene cuando estamos solos. Acá dice que José entró a esta casa y los que debían estar en esa casa no estaban. El escenario perfecto preparado por Satanás. O probablemente por esta mujer influenciada por Satanás. Es lo más probable. Ella planeó todo esto, ¿verdad? A veces somos tan ingenuos, ya hablando de la fornicación, ¿eh? A veces las señoritas, los jóvenes cristianos, son tan ingenuos, ¿verdad? Porque piensan que su novio, su novia, no ha tramado nada para hacerlos caer, ¿verdad? Siempre hay uno que ya lo pensó, ¿verdad? Habitualmente es el hombre, pero planificó todo, ¿verdad? Te invito a ver una película a mi casa, ¿verdad? Vamos a ver una película de Disney, ¿verdad? De niños. Se ve algo inocente, ¿verdad? Pero después de esas películas han salido bebés, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva. Siempre la tentación viene cuando estamos solos. La Biblia, cuando Jesús es tentado ¿dónde? En el desierto, ¿verdad? Un lugar donde estaba solo, ¿verdad? Representa también el desierto, el mundo. También representa un lugar en donde nuestras fuerzas son más debilitadas. Fíjate que la tentación siempre viene cuando el joven, la señorita, ¿verdad? El soltero está solo. El casado. Cuando tu esposa, mira, esto es muy común, esto en el verano, ¿verdad? Los viudos de verano. Cuántas infidelidades, cuántas inmoralidades suceden, ¿verdad? Cuando esto del viudo de verano es cuando la esposa se va de vacaciones sola, ¿verdad? Y el esposo queda en casa. A veces digo, quizás aquí se pueda aplicar esto cuando dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, que eso se refiere a la pareja, pero también lo podemos aplicar en estas otras áreas, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás solo, en tu privacidad, en tu habitación, donde nadie te ve, en cuanto a las personas, ¿verdad?
ahí viene la tentación. Y eso es lo que le pasaba a José. Toda la casa de su amo estaba sola. Y vamos a ver quién estaba ahí, ¿verdad? Entonces, jóvenes, eviten estar solos. Cuando usted está de novio, cuando ya ustedes han decidido unirse como novios, evítenlo. Evítenlo, por favor, evítenlo. En una oportunidad, bueno, voy a tomar un ejemplo acá, pero lo voy a hacer. En una oportunidad, ustedes conocen Christopher y Dicemi, ¿verdad? Ellos estaban de novios, ¿verdad? Y ellos hicieron una promesa delante del Señor de mantenerse puros, ¿verdad? Delante del Señor. Y resulta que una tarde, ¿verdad? Una noche, nosotros veníamos con mi esposa, ¿verdad? De visitar unos amigos, ¿verdad? Muy lejos. Y ese día nos vinimos muy tarde, ¿verdad? Y resulta que ese día, bueno, los papás de Dicemi estaban solos, ellos, ¿verdad? Los papás estaban en el sur, ellos habían tenido una tarde ahí en el mall, qué sé yo, y fue Christopher a dejar a su novia en aquel tiempo, ¿verdad? Dicemi a su casa, y cuando llegó el momento ya de irse, ¿verdad? Porque era tarde, habían estado, no sé si en el cine, algo así. Resulta que como él vive lejos, no podían encontrar ninguna micro, no podían encontrar un autobús, algo que lo llevara a él a su casa. Fíjate que habían esperado mucho rato, y cuando nosotros veníamos de vuelta con mi esposa, ¿verdad? De pronto el Señor me habla, ¿verdad? Esas cosas que hace el Señor. Y yo venía en mi auto, ¿verdad? Muy rápido porque ya era tarde, y el Señor me hace desviar así rápidamente hacia la casa de mis suegros. Nosotros en realidad no teníamos cómo saber esta situación, ni sabíamos tampoco a lo que íbamos, simplemente el Señor me hizo desviarme, ¿verdad? Y ir para allá inmediatamente. Fíjense que cuando nosotros llegamos a la casa de mis suegros, justamente los chicos venían caminando de la esquina del paradero, habían esperado mucho rato, ¿verdad? La micro, el autobús, qué sé yo, y quedamos ahí, ¿verdad? Entonces nos quedamos mirando, ¿verdad? Y yo creo que ellos también estaban tan impactados como yo, seguramente ahora se deben reír. Pero fíjense que en ese momento estuvo la oportunidad, porque como no había ningún medio para poder irse a su casa, entonces la solución era, bueno, quédate acá, duerme en el sillón, ¿verdad? Y claro, esa es la intención. Pero sabemos nosotros que en medio de esa soledad, ¿verdad? De tener una casa completamente para ellos, ¿verdad? Sus padres lejanos, ¿verdad? Entonces estaba todo, ¿verdad? Todo el escenario listo para hacerlos caer. Ahora, ese día pescamos a Christopher de su oreja y lo subimos al auto, ¿verdad? Y lo llevamos hasta su casa, ¿verdad? También hay responsabilidad, pero bueno, el Señor los libró. Entonces, jóvenes, cuando están solos, viene la tentación. Cuando están solos es el mejor escenario para poder concluir. Pero el Señor nos ama, el Señor nos libra, el Señor nos protege y demuestra su misericordia de una u otra forma. Así que ya saben, padres, ustedes son responsables ante Dios de sus hijos y deben evitar entregarle en bandeja la tentación, ¿verdad? Que sin duda se va a convertir en un pecado, pero ustedes deben evitarlo. Ustedes se hacen cómplices delante del Señor cuando propician este tipo de cosas. No lo hagan, sean ustedes estorbo para sus hijos. Eso nos manda a hacer el Señor. Hubo un hombre en la Biblia, un sacerdote, que no estorbó a sus hijos. Y justamente en temas de inmoralidad, ¿verdad? Y el Señor lo reprendió duramente. Y hay consecuencias terribles en esos casos, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, que podamos entender este concepto. Podamos entender este pecado. Estamos hablando del dominio propio. Estamos hablando de la fornicación, un pecado delante de los ojos del Señor. El versículo 11 y 12 nos dice que aconteció que entró él un día, está hablando acá de José, en casa de su jefe, de su amo, para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Versículo 12. Y ella, ¿verdad?, la esposa de Potifar, y ella lo asió por su ropa, lo tomó fuertemente diciendo, duerme conmigo. O sea, esta mujer descarada, ¿verdad? Porque hay mujeres que son descaradas, ¿verdad? Hoy día da vergüenza ajena ver a las jovencitas, ¿verdad? Como muchas veces se andan ofreciendo, ¿verdad? Literalmente sus cuerpos. Chicas cristianas,
Hermanas cristianas, compórtense como tal, vístanse como una cristiana. Muchas veces veo chicas y mujeres cristianas vestidas literalmente como prostitutas. Y esto es fuerte, pero por favor, no es posible que estés glorificando al Señor y a la vez seas un instrumento de Satanás. Mira, hoy día dicen las mujeres, ¿verdad? Ahí en todo este momento del feminazi, ¿verdad? Dicen, es que es mi cuerpo, ¿verdad? Y yo me visto como quiero y no porque yo me vista así, el hombre tiene derecho a hacer lo que... Estoy de acuerdo con eso, tú te puedes vestir como quieras y nadie tiene derecho sobre tu cuerpo. Eso estoy de acuerdo. Pero tampoco te vistas de una manera poco decorosa. La Biblia manda a que las hijas de Dios, los hijos de Dios, seamos decorosos. Y que no seamos un ingrediente para el pecado, que no seamos tentación, que no seamos piedra de tropiezo para otros. Así que por favor, mucho cuidado. ¿Y qué decir de los jóvenes? Fíjate que esto del egocentrismo, ¿verdad? Hacia tu cuerpo, está muy relacionado siempre. La idolatría siempre va relacionada hacia la inmoralidad sexual. Bueno, dice que esta mujer, el versículo 12, dice que ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Le dice entonces esta mujer, duerme conmigo, le dice a José. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella porque se la tiró, ¿verdad? Literalmente. ¿Y sabe lo que dice? Dice acá que huyó, dice que salió fuera. No se quedó ahí, probablemente salió a medio vestir. Un hombre inteligente, un hombre con todo el poder, ¿verdad? Un hombre de hermoso parecer, queriendo agradar a Dios. Eso, delante de la sociedad de José, quizás era, pero me imagino que los egipcios decían, ¿verdad? Qué estúpido José, pero mira, a la mujer de Potifar se le ofreció en bandeja. Y este poco hombre, quizás lo trataron hasta de homosexual, no sé. No quiso tomarla para sí. Pero ¿sabes qué? No somos llamados para agradar al mundo. Porque el mundo siempre te va a decir todo lo contrario a Dios. El mundo te va a celebrar lo que tú haces cuando no es agradable a Dios. Esa es una forma también de buscar una respuesta. Cuando estás buscando una respuesta parte del Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Mira, escucha lo que el mundo dice de ti. Pero cuando eres rechazado por la causa de Cristo, entonces por ahí va la cosa, ¿verdad? Cuando Satanás vea que no haces caso a la tentación, mira, no pienses que él se quedará tranquilo. Él vendrá de una u otra forma a seguir tentando. La Biblia nos habla acerca de crucificar la carne. Crucificar significa inmovilizar. Esa carne crucificada, ¿verdad? En una cruz. Imagínate un crucificado como Jesús. Está inmovilizado, ¿verdad? Y el cuerpo seguramente del crucificado lucha, ¿verdad? Por tratar de acomodarse en esa cruz, por tratar de soltarse, ¿verdad? Pero ya llega un momento en que esa carne desfallece y esa carne muere. Bueno, la Biblia nos llama, ¿verdad?, a crucificar nuestra carne. Cuando viene la tentación a tu vida y tú dices no, Satanás vendrá nuevamente con una nueva acechanza, con una nueva tentación a tu vida. Y si tú dices no, ¿sabes lo que va a suceder? Vendrá con otra más grande y así, ¿verdad? Pero llega un momento en que tu carne queda completamente inmovilizada, ¿verdad?, a esa tentación, y Satanás seguirá con otras tentaciones en otras áreas. Pero si tú eres de los que cede una y otra vez, ¿verdad?, basta que Satanás ponga en tu corazón algo, o que venga de tu propio corazón esa maldad, y haces caso, entonces tú no has entendido nada. Porque tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Entonces es un pecado tremendo delante del Señor. Y vas a dar cuenta delante del Señor. Y estás en un serio riesgo de enfriarte completamente. Fíjate que los tibios, la condición de tibio es la peor condición delante del Señor. Porque el tibio el Señor no lo soporta. El tibio es aquel que ama al Señor, que dice amar al Señor, pero no hace su voluntad. Aquel que vive para sí. El tibio es repulsivo, ¿verdad? Es como tomar una sopa tibia. No sé si a usted le gusta quizás la sopa calentita, ¿verdad? Pero es como tomar una comida que es caliente, tomarla fría, ¿verdad? Es como guácala, ¿verdad? Es repulsivo. El tibio, delante de la presencia de Dios, es repulsivo. Es desechado el tibio. Es mejor que sea frío,
o caliente, ¿verdad? En las cosas del Señor. Pero el tibio lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Yo no quiero ser vomitado de la boca del Señor. Fíjate que día a día lucho con mis propios pecados. A veces piensa la gente que los pastores estaremos en la gloria. Mire, mi cuerpo no se ha glorificado, está claro, ¿verdad? Y luchamos día a día por ser agradables al Señor. Pero es una lucha, no es un ceder, ¿verdad? No me tiro, no me deslizo, ¿verdad? Ahí con el pecado, ¿verdad? No me proyecto con el pecado. Es una lucha diaria. Cuando cantábamos hace un momento atrás al Señor, yo podía meditar en la misericordia del Señor. Y eso me quebranta delante de Él, ¿verdad? Porque muchas veces siendo tan malos en nuestro corazón, el Señor es misericordioso. Pero a los tibios, el Señor los vomitará de su boca. Bueno, en relación a la historia que estábamos viendo de esta mujer que se acerca a José, está claro que seguramente no era la primera vez que esta mujer actuaba así. Con tantos argumentos, ¿verdad? De tan decidida, ¿verdad? Ella vivía sumida en ese pecado. Muchas veces los hombres o las mujeres que se acercan a ti, sobre todo jóvenes solteros, ¿verdad? Para seducirte, no es primera vez que lo hacen. Son gente experimentada en esto, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios, ¿verdad? En cantinas, en bares, pub le llaman ahora, ¿no? De hombres que cuentan sus victorias, ¿verdad? De cómo engañaron, cómo sedujeron a la que tienen de turno, al que tienen de turno, en el caso de las mujeres. También hoy día, ¿no? Pero fíjate que son historias lamentables, ¿verdad? Pero nuestro necio corazón insiste en eso, ¿verdad? Esta mujer no era primera vez que actuaba así, con tanto argumento y tan decidida. Ella vivía sumida en su pecado. No le podemos pedir a los que no conocen al Señor que se comporten como hijos de Él, hermano. Tú no puedes confiar en una persona que no es cristiana que te lleve a Cristo. No le podemos pedir al que no tiene el Espíritu Santo que manifieste el fruto de su Espíritu en su vida. Por todas estas razones es tan importante que los jóvenes que están solteros busquen en oración al Señor y le pidan una mujer o un hombre aprobado por Dios para unirse en matrimonio. Mire, yo también fui joven, también tuvimos su edad junto a mi esposa, ¿verdad? Y todos los hermanos que estamos conectados, que hoy día somos casados, también tuvimos la edad de ustedes. Algunos se apresuraron, otros esperaron, y cada uno tuvo sus consecuencias. Algunos hicieron las cosas bien, otros hicieron las cosas mal, y cada uno tuvo su consecuencia, buena o mala. Pero jóvenes, es muy importante que si ustedes aman a Cristo, sean pacientes. Esto no es fácil, hermano. Esto no es comprarte un auto. El buscar una persona para tu vida no es un trámite más, ¿verdad? El buscar una persona para tu vida es en oración, en temor, en paciencia, lo que cantábamos recién. Porque muchas veces, ¿verdad? Por la impaciencia cometemos graves errores que van a tener una trascendencia fatal en nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida. Aunque te arrepientas, vamos a tener consecuencias en nuestra vida. Por esta razón, hermanos, jóvenes, esperen, tengan paciencia, pídanle fortaleza al Señor. Hoy día, yo como hombre cristiano, casado, mira, le doy gracias al Señor, y mis hermanos que están casados también van a comprender en esto, pero yo le doy tantas gracias al Señor por mi esposa, ¿verdad? Yo siempre le reclamo a mi esposa que hay cosas que no me gustan, ¿verdad? Hay cosas que de repente tenemos conflicto. Son cotidianos, ¿verdad? Pero le doy tantas gracias al Señor por mi esposa. Yo no me veo un día sin mi esposa. Hoy día yo me siento muy seguro cuando tengo a mi esposa a mi lado, ¿verdad? Solange. No me puedo imaginar mi vida sin mi esposa. No lo puedo imaginar, ¿verdad? Pero valió la pena esperar. Cuando nosotros nos conocimos, ¿verdad? En la iglesia, estoy ya contándole un poco nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando nos conocimos en la iglesia, fíjese que
estábamos los dos solteros, ¿verdad? Esperando, ¿verdad? Esperando en el Señor, ¿verdad? Yo me recuerdo que en la iglesia, chica soltera que llegaba, todos los hermanos ahí como que me querían ahí poner a ella, ¿verdad? Y fíjate que no era así, ¿verdad? Porque yo entendía que cuando yo estuviera con alguien era para casarme, ¿verdad? No era para probar, ¿verdad? No era para... No. Aparte que yo no estaba todavía muy preparado en eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegó mi esposa, nos conocimos, no nos habíamos visto nunca, sabíamos, ¿verdad? Quizás nos vimos, incluso estudiamos en el mismo colegio, ¿verdad? Imagínense esto. Estuvimos ahí cerca, vivíamos a cuadras, ella estudiaba en el mismo colegio que yo, pero no nos conocíamos, ¿verdad? Yo conocía a sus papás, ¿verdad? Y nuestra familia. Pero resulta que cuando ella llegó a la iglesia, bueno, finalmente nos enamoramos, ¿verdad? Nos enamoramos. A pesar de toda la presión de los hermanos, porque fíjense que fue mucha presión de todos los hermanos, ¿verdad? Pero finalmente uno no hace las cosas porque sí. Pero nos apresuramos y no nos conocíamos. Nos apresuramos y nos pusimos de novios, ¿verdad? Y no duramos ni 2 meses. Y tuvimos que terminar, porque las cosas no las estábamos haciendo bien, porque no habíamos orado lo suficiente, porque simplemente nos estábamos guiando por nuestras emociones. ¿Y sabe lo que sucedió? Bueno, nos separamos con dolor, ¿verdad? Y no fue fácil. Yo con dudas en mi corazón, ¿verdad? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿No estaré haciendo lo correcto, verdad? Pero no había apuro. Y bueno, 2 años y un poquito más pasó para que ya el Señor nos guiara en esta relación y tomáramos la decisión de ya comprometernos, ¿verdad? De estar ahí como novios en la iglesia. Le propuse luego matrimonio y en menos de 1 año ya estábamos casados, felizmente casados delante del Señor. Y no fue fácil, ¿verdad? Nuestro matrimonio, sobre todo los primeros años, siempre le digo a los solteros, no fue fácil. Sin embargo, el Señor, en estos ya 12 años de matrimonio, o 12 o 13, me van a retar. Bueno, pero en todos estos muchos años que tenemos de matrimonio, yo hoy día puedo darle gracias al Señor. Porque a pesar de muchas diferencias que podemos tener, ¿verdad? A veces discusiones entre nosotros por tonteras. Yo le puedo decir al Señor, Señor, muchas gracias, Señor, por tu misericordia, porque me libraste. Gracias, Señor, porque me permitiste, Señor, tener una mujer que te ama, una mujer que te sirve con todo su corazón y que es la mujer más perfecta para mí y para este ministerio, para mi familia, ¿verdad? Entonces, yo los insto, hermano, a esperar. Esos 2 años de esperar no fue fácil. Estuvimos ahí, nos mirábamos todo el tiempo ahí en la iglesia, ¿verdad? Pero ahí estuvimos 2 años esperando en el Señor. Y ya, cuando decidimos, ¿verdad? Nos comprometimos y rápidamente nos casamos, ¿verdad? Y Dios nos ha ayudado. Y fíjate que hemos construido todo, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Pero aprendamos a esperar en el Señor. Para que luego que hayan pasado todos estos años, ¿verdad? Cuando pasen 50 años, 30 años de matrimonio, tú puedas decir, gracias, Señor, por mi esposa, por mi esposo. Porque a pesar de los problemas, gracias, Señor, prevalece lo bueno, ¿verdad? Entonces, por todas estas razones, hermanos solteros, es tan importante que aprendan a esperar en el Señor. Busquen en oración al Señor y pídanle, si Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Pídele, yo siempre le digo a los jóvenes cristianos solteros, ¿verdad? Les digo, oren desde ya por esa chica, ese chico cristiano que Dios tiene preparado para ustedes, porque ya existe, ¿verdad? Ya existe. Entonces comiencen a orar, ¿verdad? Comiencen a interceder. No lo conocemos, no la conoces, pero ya comienza a orar para que Dios le bendiga, para que Dios le proteja y comienza a interceder. Clama al Señor, ¿verdad? Prepárate, ¿verdad? No vaya a ser que venga esa persona a tu vida y por no haber estado preparado, la perdiste. Entonces, por eso, jóvenes, sean temerosos en el Señor para que les vaya bien. Hagan caso al mandato del Señor. Lean el Antiguo Testamento y se darán cuenta cómo el Señor da todas estas ordenanzas en relación a todas las áreas de nuestra vida, en relación al pecado, solamente para que nos vaya bien. Él va a seguir siendo Dios. Dios no sufre no hay variación en el Señor. El Señor seguirá siendo adorado, ¿verdad? Por millones y millones de creaciones. Pero la invitación de parte del Señor hacia nuestras vidas de obedecer su palabra es para que simplemente nos vaya bien. Amén, jóvenes. Amén, jóvenes solteros. Amén. Hablemos entonces acerca de lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14.
Vamos a leer este texto, por favor. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis o juntéis en yugo con los incrédulos. Porque, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Dice acá, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, qué comunicación la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Verdad? Eran completamente contrarios. ¿O qué parte el fiel con el infiel? Acá dice la Reina Valera, el creyente con el incrédulo. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El yugo desigual. El yugo desigual. Vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Y está muy relacionado en este tema de la inmoralidad sexual, está muy relacionado acerca de este tema que estamos hablando del pecado, ¿verdad? De la fornicación. En este pasaje nos habla del yugo desigual. Muchas veces aplicamos este pasaje solo al matrimonio de un cristiano con un no cristiano, ¿verdad? Hablamos de esta relación cuando una persona que es cristiana se une con uno que no es cristiano, pero en realidad este pasaje en sí, en el contexto, no está hablando del matrimonio, sino que está hablando de toda la vida cristiana en general. O sea, todas las áreas el Señor nos da este mandato de no relacionarnos, de no unirnos en yugo desigual. En el siguiente capítulo, nosotros leíamos recién el capítulo 6, ¿verdad? Pero en el capítulo 7, aquí ya el apóstol en este contexto lo prepara, ¿verdad? Y ya el apóstol en su mente tiene, ¿verdad? El concepto del matrimonio cristiano. Y acá es enfático en el consejo, en el capítulo 7. Hoy lo vamos a aplicar, esto del yugo desigual, lo vamos a aplicar en el área que tiene que ver con la fornicación, ¿verdad? El pecado de la fornicación. Primero que todo, técnicamente en la vida cotidiana, ¿verdad? Vamos a aprender lo que es un yugo desigual. ¿Qué es lo que es un yugo, verdad? Es un instrumento para unir dos bueyes, ¿verdad? O mulas, animales, ¿verdad? En una yunta, ¿verdad? Y esto se forma con piezas alargadas de madera. De hecho, mis suegros trajeron del sur un yugo, ¿verdad? Para adornar su casa. Y es así, es un tronco que está tallado, ¿verdad? Que se pone sobre el cuello de los animales, ¿verdad? Y tiene dice acá que es una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales y que sujeta a la lanza de un carro o el timón de un arado y permite que tiren de ellos. O sea, estos dos animales se les pone este yugo, ¿verdad? Y al ser ellos iguales, distribuyen el peso de toda la carga que van a ellos a arrastrar. ¿Ok? Eso es un yugo. Ahora, cuando el yugo es desigual, cuando el yugo no es igual, es decir, dos animales de distinto tamaño, ¿verdad? Uno grande, uno chico, ¿verdad? Uno con más fuerza, uno con menos fuerza, será casi imposible lograr avanzar, ¿verdad? Mire, yo les voy a poner acá un video. Vamos a poner Lolito este video. En el siguiente video, nosotros vamos a ver cómo lo que es la explicación de un yugo desigual. Apretemos ahí. Eso. Clic. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Un establo quizás, en donde vemos animales, ¿verdad? Ahí está la preparación. Y aquí vamos a ver un ejemplo justamente de lo que es el yugo. Estos animales son preparados en una feria para mostrar justamente su destreza, su fuerza. Y aquí nosotros vamos a ver cómo estos animales se aplica esto del yugo igual o el yugo desigual al momento de hacer una labor. Ahí ven ustedes que están poniendo peso, ¿verdad? Que esto apliquémoslo a nuestra vida, apliquémoslo al matrimonio, ¿verdad? A todas las pruebas, las dificultades. Y ahí comienzan, ¿verdad? A avanzar estos animales que van con el yugo que es igual. Fíjense cómo avanzan con tranquilidad, cómo pueden ser guiados y cómo el peso, a pesar de la gran cantidad, el gran tonelaje, la carga, lo difícil que puede ser arrastrar eso, al ser ellos de un mismo yugo, ¿verdad? Iguales, pueden avanzar sin ningún problema. Y eso lo podemos ver acá
con mucha facilidad. Mire, eso es mucho peso, ¿verdad? En la vida nosotros tenemos muchas cosas que llevar. En el matrimonio hay muchos pesos. Mira, acá ponen más peso, ¿verdad? Y vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Entonces, fíjense que estos animales son para llevar carga. Pero acá vemos, ¿verdad?, cómo comienzan ellos a avanzar, ¿verdad? Y a pesar de todo, comienzan a avanzar y comienzan a avanzar, ¿verdad? Entonces, acá cuando el yugo es desigual, cuando el yugo es distinto, ya no es tan fácil, ¿verdad? Hay cosas que son diferentes. Vamos a ver ahora otro ejemplo, creo que aquí viene, para que lo podamos entender. Este creo que ese es el ejemplo del yugo desigual. Mire, que es un animal más pequeño que el otro. Son distintos. Y ellos van a intentar llevar el peso. Esto creo que son los... No, estos son los iguales. Estos son los iguales. Estos son los desiguales. Miren. Acá vemos lo que sucede cuando son distintos los animales, ¿verdad? Distintas capacidades. Este es el yugo desigual, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros. Por más que se intenten alentar, no puede. Y mire lo que sucede con la carga, no es capaz de avanzar. Avanza un poquito, pero de manera equivocada, chueca quizás, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad?, lo dificultoso que puede ser llevar este yugo desigual, ¿verdad? Va a ser un largo y difícil camino. ¿Qué les parece? Ahí entonces tenemos este ejemplo de lo que es el yugo desigual. ¿Ok? Ya le quedó claro entonces, ¿verdad? Entonces, cuando el yugo es desigual, es decir, dos animales distintos, será casi imposible lograr avanzar. Van a poder avanzar un poquito, pero chueco, pero mal, ¿verdad? Espero que lo pueda entender a lo que se refería justamente el apóstol, ¿verdad?, al mencionar acerca de que no debemos unirnos en yugo desigual. Son muchos los jóvenes y no tan jóvenes que son cristianos y que toman la peor decisión de sus vidas, que es unirse con una pareja que no es cristiana. La unión en yugo desigual es un acto de rebelión ante Dios. ¿Sabe lo que es la rebelión? Es rebelarse, de verdad. Es decir, Señor, tú dices esto, pero yo digo lo contrario. Fíjate que el joven rico, ¿verdad?, un joven que conocía la ley, ¿verdad? Él citó la ley delante del Señor, toda la ley moral, ¿verdad? La cita delante del Señor, la conocía, ¿verdad? Y el Señor lo miró con buenos ojos, ¿verdad? Pero el Señor le dijo una sola cosa: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿verdad? Y el joven rico no fue capaz de hacer eso. No estuvo dispuesto a hacer eso y se fue triste. Se fue. Probablemente ese joven rico quizás siguió admirando al Señor, siguió queriendo servir al Señor, pero a su manera. El Señor le había dicho, ve y haz esto, ¿verdad? Pero el joven rico se fue. Y así estamos muchos, ¿verdad? Así están muchos. Queriendo servir a Dios a su manera. Dios te dice, ve y haz esto, y tú sigues haciendo las cosas a tu manera. Y fíjate que el Señor se entristece en su corazón al ver esta actitud. La unión en yugo desigual es un acto de rebelión delante de Dios. Es desafiar lo establecido por Dios para sus hijos. Es decir, tú, Dios, dices, pero yo haré lo contrario. Una persona cristiana que se une en yugo desigual no puede esperar la bendición de Dios sobre esa relación. Y yo he sido muy enfático en estas cosas. No puede Dios bendecir una relación. O sea, si te unes sin bendición de Dios. Es más, como pastor, no puedo celebrar un matrimonio de un cristiano con un no cristiano. No puedo. Pero ¿cómo, pastor? No puedo. No puedo poner la bendición de Dios como pastor, como autoridad espiritual, sobre una unión en yugo desigual. El yugo desigual es pecado, y es un pecado gravísimo ante el Señor. Voy a leerles 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Dice así. La mujer casada, vamos a sacar eso, ahí está. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, la mujer casada, si queda viuda, libre es para casarse ¿con quién? Con quien quiera, ¿verdad? Con quien quisiere. O sea, estamos hablando acá,
cuando el marido muere, pasa a ser una mujer cristiana soltera. Aunque el concepto se le dice viuda, pero es una mujer soltera. Dice entonces, es libre para casarse con quien quiera, pero acá hay una frase muy importante y la vamos a tomar de acá. Con tal que sea en el Señor. Con tal que sea, ¿cómo? En el Señor. Una pregunta para ustedes, mis amados hermanos en sus casas. ¿Qué entienden ustedes de esta frase? Con tal que sea en el Señor. ¿Qué entienden ustedes? La traducción al lenguaje actual lo traduce por la siguiente frase. Con tal que sea cristiano. Vamos a esperar que pase este vehículo que está metiendo bulla acá. Y nos dice acá, con tal que sea cristiana, ¿verdad? En simples palabras, la instrucción del Señor al soltero, porque le está hablando a la mujer que enviudó, que está soltera, le está diciendo que se una en matrimonio solo con una persona que es cristiana. No en yugo desigual, no con un no cristiano o no cristiana. El cristiano soltero es manipulado por Satanás en sus sentimientos. Comienza a trabajar en su mente para que desobedezca al Señor. Y no olvidemos que la seducción de Satanás es atractiva a los ojos, a la carne. Y el fruto era agradable ante los ojos de la mujer, ante Eva. No era un fruto asqueroso, era algo agradable. La tentación es algo agradable, es algo, el Satanás te lo presenta en bandeja, ¿verdad? Y ahí empieza la tentación a entrar a tu corazón. Y tú decides obedecer a Dios o no obedecerlo. Insistentemente Satanás intentará una y otra vez hacerte caer. Y te va a decir a tu corazón, pero mira si estás solo, estás triste, estás abandonado, abandonada, mírate. Y ahí comienza Satanás a hablar a tu corazón. ¿Y sabes cuál es el problema? Cuando comienzas a escuchar la voz de Satanás. Cuando comienzas a sentir pena de ti mismo, ¿verdad? Te sientes, porque esa es la forma que actúa Satanás en el corazón. Y Satanás te dice, esto está la Biblia, ¿verdad? Y dice, la Biblia dice, no es bueno que estés solo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Mira si esa persona que te atrae, que no es cristiano, que no es cristiana, es una persona, solamente no es cristiano, ¿verdad? Es lo único, ¿verdad? Pero es una persona respetuoso, es ordenado, es ordenada, responsable, ¿verdad? Es una buena persona. Y tú comienzas a escuchar, ¿verdad? Y llegas a pensar en tu corazón ingenuo, ¿verdad? Y dices, bueno, cuando seamos novios, voy a tener la oportunidad y quizás es el propósito de Dios para que yo le comience a hablar del Señor. Y como yo he aprendido de la palabra, entonces voy a poder compartirle y va a conocer al Señor. Suena bonito eso, ¿verdad? Y sin duda que Dios puede, ni siquiera, Dios no te necesita a ti, joven de evangelista. Dios no nos manda a eso, ¿verdad? Eso ya es un desorden. Pasas a ser una piedra de tropiezo, incluso para esa persona, para que conozca del Señor, ¿verdad? Acá el tema no es con la persona. Pueden ser personas muy buenas. El tema acá es la desobediencia al Señor y las consecuencias que eso trae en tu vida. Casos, muchos. Chicas cristianas, chicos cristianos se unieron en yugo desigual, jóvenes usados por el Señor a la deriva hoy día, con dolor en su corazón, dándose cuenta de que fueron engañados. Mira, y quiero que tú entiendas esto. No importa que el joven esté en la iglesia, porque también hay lobos rapaces en medio de la iglesia. Yo me acuerdo de un pastor que una vez predicó acerca de los lobos rapaces, ¿verdad? Y todos los jóvenes estábamos así, ¿verdad? Pero fíjate que esté en la iglesia no es un símbolo de que sea una persona cristiana. Cuidado con eso. Conozco un caso de una persona, ¿verdad? Que era de nuestra iglesia, ¿verdad? Y que esa mujer era una mujer cristiana, ¿verdad? Que amaba al Señor, que ama al Señor. Y fíjate que conoció a su esposo en la iglesia, ¿verdad? Su esposo era ahí parte de
no sé si del liderazgo, pero trabajaba mucho en la iglesia, ¿verdad? Pasaba metido en la iglesia. Y resulta que él se presentó como un hombre cristiano, ¿verdad? Y ella, que amaba al Señor, se dio para estar con él, ¿verdad? Porque había un atractivo y parecía, ¿verdad?, ser cristiano. Pero resulta que con el paso de los años, luego de casarse, al paso del poco tiempo, ese hombre manifestó lo que había en su corazón y no era un hombre cristiano, ¿verdad? Por el contrario, fue una piedra de tropiezo para que ella pudiera desarrollar sus ministerios, al extremo de sacarle incluso de todo. Entonces, no simplemente se trata de que venga a la iglesia, ¿verdad? Se trata de orar, se trata de pedir dirección de Dios y saber esperar. Muchas veces Dios nos dice no. ¿Y sabes por qué Dios nos dice no? Porque muchas veces Dios nos quiere librar de cosas. Muchas veces Dios nos quiere librar de situaciones que van a destruir nuestra vida. A lo mejor hoy día estás entendiendo por qué Dios te dice no. Pero Dios nos habla siempre a tiempo. Y ahí está entonces el joven cristiano o la joven cristiana queriendo unirse en yugo desigual, escuchando la voz de Satanás, ¿verdad? Ya justificando que es una buena persona, ese chico, esa chica, es ordenado, es buena persona, solamente no es cristiano, ¿verdad? Y dice, cuando seamos novios le voy a hablar del Señor, ¿verdad? Y eso no sucede. Y comienzas a mirar a tu alrededor y te das cuenta que quizás todos tus amigos, la gente de tu edad, ¿verdad?, ya están casados. Ya están de novios, ¿verdad? Ya se proyectaron, ¿verdad? Y comienza Satanás a atacar tu corazón y tu mente. Y te comienza a decir, te vas a quedar solo. ¿Quieres estar con alguien y te vas a quedar sola? Hay un dicho popular que dice, te vas a quedar a vestir santos. Pero ¿sabe qué? Escuché una frase que en relación a esta frase popular y que se las comparto. Mira, es mejor, si lo tomamos así literal, es mejor que te quedes a vestir santos a que te dediques el resto de tu vida a desvestir demonios. Es mejor que te quedes solo a vestir santos a que estés toda tu vida desvistiendo demonios. Fuerte, ¿no? Ahí cada uno toma lo suyo. El Señor ya te advirtió en su palabra y ahora hay una advertencia más. Jeremías capítulo 17 versículo 9. Jeremías capítulo 17 versículo 9. Un texto conocidísimo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No solamente engañoso, sino que es perverso nuestro corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor puede conocer nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuidado con estas situaciones en sus vidas. Escuchen la advertencia de Dios. Hay una predicación del Pastor Chuy que habla acerca de la advertencia de Dios al corazón, ¿verdad? Al corazón apóstata. Advertencia, porque llega un momento en que ese corazón va a apostatar de su fe y perderá su salvación. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero profeticé en tu nombre, hice milagros, llevé tu palabra, colaboré, iba todos los días a la iglesia, me conectaba, ¿verdad? Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La apostasía te puede llevar a esto. Y obedecer al pecado en tu vida es apostatar de tu fe, es rebelión delante de Jehová. Fuerte, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude. ¿El yugo desigual está relacionado a la fornicación, pastor? Bueno, la pregunta es, te lo respondo con otra pregunta. ¿Acaso crees que un no convertido, un no cristiano, una no cristiana, quiere estar contigo para hablar de los textos bíblicos? Las relaciones sexuales prematrimoniales, hace tiempo, te cuento por si estabas muy metido dentro de la iglesia, hace tiempo que dejaron de ser un problema de la sociedad.
Que un cristiano hoy día, ¿verdad?, decida estar en santidad y llegar virgen al matrimonio, eso, la sociedad y tu familia te van a destrozar, pero vas a ser agradable ante Dios. Que un cristiano o una cristiana hoy día decida unirse en yugo desigual es exactamente igual que decirle adiós al Señor. Como les decía, es apostatar de tu fe. No puedes servir a Dios y no obedecerle. No puede salir de tu boca, no puede salir de un cántaro dos aguas. El joven rico se fue, triste, ¿verdad? Y el Señor en su corazón también estaba triste. Pero el joven rico prefirió desobedecer a Jesús. Fue una decisión de él, ¿verdad? Iba muy bien, tenía todo, absolutamente todo para ser agradable delante. Solamente una cosa le pidió el Señor, y era el amor al dinero. Un pecado que no estés dispuesto a renunciar delante del Señor te hace ser igual que un joven rico. Mira, una cosa es luchar con el pecado día a día, pero otra cosa es no estar dispuesto a ceder en una área. Dice la Biblia, si me amas, guarda, obedece mi palabra. Tal vez suene duro, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor. Si usted no está de acuerdo, bueno, ¿qué le puedo decir? Cámbiese a otra transmisión, ¿verdad? Busque otra iglesia, no sé. Pero esto es lo que dice la Biblia. Yo no les voy a compartir otra cosa, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Cristianos en yugo desigual, que tal vez hoy día, ¿verdad?, gente cristiana, adultos, que quizás dicen, uy, pero yo soy cristiana y mi marido, mi esposa, ¿verdad?, no es cristiano. Señor, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿Lo mato? ¿Lo asesino? ¿Qué hago? Bueno, cristianos en yugo desigual que no le es contado como pecado, para que lo podamos explicar. Tal vez más de alguna persona entonces cristiana que nos está escuchando está casada o casado con una persona no cristiana o incluso ateo, podría ser, o atea, ¿verdad? Bueno, en este caso la pregunta es muy precisa, ¿verdad? Cuando usted recibió a Cristo en su vida, ¿estaba casado o aún no? Porque si usted estaba casado con un no cristiano, ¿qué será lo que nos aconseja la Biblia? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. El apóstol Pablo dando un consejo, ¿verdad? Dice, usted puede leer lo anterior, pero dice, ya los demás yo digo, no el Señor. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, le está hablando a los corintios que eran cristianos, le está diciendo, si ustedes están casados, alguno de la iglesia está casado con un no creyente, y ella consiente en vivir con él, o sea, si el no creyente, a pesar de que, por ejemplo, si usted hoy día es cristiano, ¿verdad?, usted se convirtió al cristianismo, y su esposo o su esposa quiere seguir casado con usted, porque aunque usted sea cristiano, ¿verdad?, dice consiente en vivir con él o con ella, dice que no le abandone. O sea, el no cristiano, o sea, el cristiano debe permanecer en matrimonio sin ningún problema con su esposo o con su esposa, aunque nunca en su vida se convierta, ¿verdad? Dice, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, da el caso en hombre y en mujer. Versículo 14 dice, porque el marido incrédulo, el no cristiano, es santificado, es apartado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, si el marido se quiere separar de usted porque usted es un cristiano, una cristiana, ya usted ahí ya no se sienta, eso ya es un tema de él con el Señor, ¿verdad? Dice entonces, la hermana no es sujeto a servidumbre en semejante caso, ¿verdad?, sino que a paz nos llamó Dios. Versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero este es un ejemplo para las mujeres y los hombres cristianos que conocieron al Señor estando ya casados.
¿verdad? Para que se entienda, en muchas iglesias les enseñan a la gente que tienen que separarse, ¿verdad?, de sus esposos cuando ellos no se quieren convertir. Y eso está mal. Eso no está bien. Eso es una piedra de tropiezo. Eso no es un buen testimonio para aquel hombre, aquella mujer que no es cristiano. ¿Ok? Por sobre todo, ama. Es la mejor forma que tú tienes, mujer casada o hombre casado con un incrédulo, con un no cristiano, es tu testimonio delante de él. Esa es la forma que tú vas a testificar del Señor. No le hables de ningún texto bíblico, no le pongas ahí el mensaje, no, con tu testimonio, que Cristo es tu Señor. Con eso vas a ganar a tu esposo o a tu esposa para la gloria del Señor, y sé paciente. ¿Ok? Entonces, este mismo ejemplo lo aplicamos a una persona que esté casado en segundas nupcias, por ejemplo. Si algún cristiano llegó al Señor en un segundo matrimonio, bueno, también se aplica de la misma forma, ¿verdad? O madres o padres que son solteros, lo mismo, ¿verdad? Se aplica de la misma forma, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo estabas al momento de conocer al Señor? El Señor perdona nuestras faltas. Entonces no importa en la condición que lleguemos antes de conocer al Señor, Dios nos perdona todo. El tema es de ahí en adelante. Del día que tú recibes a Cristo, se comienza a escribir en el libro de la vida nuestras vidas. Y vamos a dar cuenta delante del Señor ahí en el tribunal de Cristo. Antes tú no sabías lo que Dios dice en su palabra, antes de ser cristiano. Y aunque lo supieras, tampoco tenías la revelación del Espíritu Santo. Hay gente que sabe muchas cosas de la Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo que los convence de pecado, ¿verdad? Por eso no debes preocuparte si tu caso fue ese, ¿verdad? Que el Señor entonces nos ayude a seguir adelante. Bueno, estábamos hablando del yugo desigual. Entonces el yugo desigual siempre te traerá problemas. Ya veíamos ese ejemplo, ¿verdad?, de los animalitos ahí tirando ese yugo de manera desigual. Dice la Biblia en Amós, capítulo 3, versículo 3, un texto que usamos mucho cuando hacemos estudios para los matrimonios. ¿Qué dice Amós, capítulo 3, versículo 3? Dice una pregunta, simplemente, una pregunta que es muy reveladora. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, la respuesta es no. Fíjate que yo con mi esposa somos muy distintos en cuanto a nuestros gustos, en las cosas, ¿verdad? A ella le gustan las películas, a mí no me gustan, ¿verdad? O si vemos algo, yo quiero ver un documental y ella quiere ver una película romántica. No sé, cosas así, ¿verdad? Pero no se refiere a ese tipo de cosas. Está hablando de cosas fundamentales, ¿verdad? Esto lo podemos llevar a muchas áreas también, al igual que el otro versículo, ¿verdad? Pero en el caso del matrimonio, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo, por ejemplo, en la fe? ¿Qué vas a hablar con tu esposo o tu esposa inconversa cuando llegues? ¿Qué vas a hablarle? ¿Vas a comentar lo que aprendiste en la Biblia? Cuando vengan los momentos difíciles, vas a orar con él? Va a ser todo, te vas a sentir solo. Hoy día los hermanos luchan, los que tienen sus esposos que aún no conocen al Señor, los siento seguir orando, pero hay toda una lucha, ¿verdad? Qué hermoso sería, ¿verdad?, poder juntos servir al Señor. Lo dicen nuestros hermanos que hoy día tienen esta necesidad de que sus esposos o sus esposas conozcan al Señor, pero es porque así llegaron al Señor. Pero si tú te unes en yugo desigual y dices amar al Señor, lo más probable es que te apartes del Señor, te enfríes, te deslices y termines apostatando completamente de tu fe. Pero este pasaje nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo? Imagínate la desgracia de tu vida, de tratar de emprender un matrimonio, una vida, en donde tú tienes ideales, pensamientos, y esa otra persona es completamente contraria. Normalmente te van a decir, no, si yo respeto, no, si yo... Pero en la práctica la Biblia nos dice lo contrario. Entonces tú ve lo que vas a decidir. El Señor lo conoce todo. ¿Ven? Ok, sigamos entonces con la historia de José. Estamos hablando de la fornicación. Entonces José, tras ver que la mujer estaba decidida a seducirlo sexualmente, él decide que huir. Vamos a leer Génesis 39 del versículo 13 en adelante. ¿Ok? Entonces vemos acá que la mujer ya no dudó nada y estaba dispuesta a seguir adelante, ¿verdad?, en esta situación. Se la iba a jugar, ¿verdad?
esta mujer se presentó ahí para lograr su objetivo, y el objetivo, lo dice la Biblia con claridad, que era tener relaciones sexuales con él. Tal vez ni siquiera era que fuera su pareja, ni estaba enamorada, simplemente era algo sensual. ¿Okay? Génesis capítulo 39, versículo 13, que nos dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano, o sea que la rechazó, y que había huido fuera, o sea, salió arrancando, en el versículo 14 nos dice que llamó a los de la casa. Los que no estaban, los mandó a llamar, y les habló diciendo: mirad, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo le di grandes voces. Mira, y ella había sido la que tramó todo. Versículo 15, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor Potifar, ¿verdad?, a su casa. ¿Te das cuenta del engaño? ¿Te logras dar cuenta de este engaño? Eso en ningún caso era amor. De ser así, la mujer habría defendido a José hasta la muerte. Y así es, hermanos, así es el yugo desigual. ¿Cuántos hombres por ahí, sobre todo los hombres más que las mujeres, seducen a las mujeres, no solamente cristianas, sino que también a las no cristianas, ¿verdad? Con palabras, con frases, ¿verdad? Con su mejor perfume, ¿verdad? Haciéndolas sentir las más importantes, pero en realidad en su mente hay otra intención, ¿verdad? Que tarde, o más temprano que tarde, saldrá a la luz. No seamos ingenuos. Jóvenes, no sean ingenuos. Satanás es padre de mentiras. Jamás confíes en nada de lo que proviene de él, por muy apetitoso que se vea, por muy fácil que se vea, por mucha esperanza, por mucha expectativa. Si eso es contrario a lo que Dios ha establecido, eso no proviene de Dios, y eso jamás va a prosperar bien en tu vida. Jamás, te lo digo así sinceramente, jamás. Si tu novio o novia te dice que te ama y tú has decidido santificarte en santidad y no fornicar, si él realmente te ama, va a estar dispuesto a esperarte después del matrimonio, ¿verdad? Es una respuesta lógica. El problema es cuando tú no quieres esperar tampoco, ¿verdad? Si ambos ya están ahí decididos, bueno, algo pasa ahí, ¿verdad? Si ambos han decidido santificarse para el Señor, cuídense, respétense ambos, y van a ver la bendición de Dios sobre sus vidas. Pueden estar solos para conversar sus temas, pero que sea en un lugar público, ¿verdad? Porque la pareja de novio necesita también un lugar a solas para conversar sus temas, resolver tantas cosas, ¿verdad? Pero no busquen un lugar solos. No olviden que gran parte de los pecados sexuales se llevan a cabo cuando no hay nadie. Versículo 13 de Génesis dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciere burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo, versículo 15, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Versículo 16, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Ahí habíamos quedado. Versículo 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y 18, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y vivió afuera. 19, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Qué triste, ¿verdad? Qué triste la vida de José.
Mire, por hacer las cosas bien, terminó en la cárcel, triste y abandonado. Parece que la vida de José, parece que el Dios de José no era cierto, ¿verdad? Parece que hubiese sido mejor que José se metiera con esa mujer. Habría disfrutado y no habría estado metido en este problema. Probablemente esa mujer hubiese guardado el secreto. Ya lo hacía siempre, ¿verdad? Y José es llevado a la cárcel junto a los presos, ¿verdad? Del rey. Versículo 21. Vamos a ver qué pasó con esta historia. Pero el Señor estaba con José. ¿Por qué? Porque él había preferido honrar al Señor. Y a pesar de la situación difícil, dice acá el versículo 21 que Jehová, el Señor, fue con José, estaba con José y le extendió su misericordia. Le extendió a él su misericordia y le dio gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. Dice acá el jefe de la cárcel, dice el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José, esto es muy extraño, ¿verdad? Pero dice que fue tanta la gracia que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, porque Dios le había dado gracia. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 29. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué te parece, querido hermano? Jehová lo prosperaba. Cuando tú y yo hacemos la voluntad del Señor, este mundo entra en un caos contra ti, contra mí. A lo mejor te vas a ver en un momento difícil que piensas que no tiene sentido. ¿Tú crees que José cuando iba a la cárcel quizás cuántas cosas pasaron por su mente? Recuerda ya que sus hermanos lo habían traicionado, ya venía con un dolor en su corazón. Pero tú y yo que conocemos ya la historia de José, nos vamos a dar cuenta que no solamente el Señor puso gracia en José con estos hombres ahí en la cárcel, ¿verdad? Con el jefe de la cárcel, sino que José llegó a ser una autoridad en Egipto. Y vemos cómo el Señor lo bendijo, ¿verdad? Porque supo esperar, supo darle la gloria y la honra al Señor. Por eso, joven, señorita, siga esperando en el Señor, no se desanime. El Señor es justo, el Señor no retarda su venida. Muchas veces, el Señor no puede bendecir nuestras vidas en estas áreas porque a lo mejor no has aprendido la lección que Dios te quiere enseñar. El Señor te dice hoy día, santifícate, límpiate. Hoy, quita de ti la inmundicia, santifícate hoy, para que Dios pueda bendecir tu vida, para que la gloria del Señor recaiga sobre tu vida. Jóvenes que están de novios, santifíquense. A lo mejor han cometido el pecado delante del Señor, han fornicado delante del Señor, pero Dios puede restaurar y limpiar sus vidas, pero sean de una palabra delante del Señor. Porque fíjate que si eres un joven o una señorita de una larga experiencia sexual con muchos hombres, muchas mujeres, cuando llegue el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, eso lo dañará o la dañará. Y vas a tener consecuencias sobre tu vida. Por eso es importante que escuches la voz del Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien. Incluso los escenarios malos nos ayudan para bien. Pregunta entonces para los solteros, ¿qué van a hacer entonces? Huyan de la tentación, de la fornicación, de la inmoralidad, de la pornografía, de todo lo que te lleva a alejarte de Dios. Huye en este día. Decide, toma la decisión. Dios quiere jóvenes valientes y temerosos para ser usados y ser bendecidos por Dios. No te justifiques más, porque a Dios no lo podemos engañar. Dice 1 Corintios 6, 12, ¿no? 6, 9, 12. No, perdón. 1 Corintios 6, 12. Ahí está. 1 Corintios 6, 12. Dice así, un texto que ya lo conocemos. Dice,
todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas te son lícitas. Tú hoy día puedes unirte en yugo desigual. Tú hoy día puedes tener relaciones sexuales con tu novia, con tu novio. Sí lo puedes hacer. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, y dice acá el apóstol, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Corintios capítulo 6, 18. Leamos capítulo 6, 18. Dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis? ¿Acaso no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Entiende esto, joven, señorita? Ha sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritu, los cuales son de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La fornicación, cuando tú eres desobediente a Dios, viene sobre los hijos de Dios, ¿verdad? La ira de Dios. Yo no quiero la ira de Dios sobre mi vida. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios te está hablando hoy a tu vida, joven, señorita, adulto, soltero, adultos casados, sumergidos en la inmoralidad sexual. Dios te está hablando hoy, porque si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina, y cuando Dios nos da, hermanos, nos da fuerte. Escucha la voz de Dios hoy, para que no tengas que lamentar la mano dura de parte del Señor. Horrenda cosa, hermanos, es caer en manos de un Dios vivo. Arrepiéntanse en su vida. Es una invitación. Romanos, este es el último versículo. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus conclusiones, y su necio corazón fue entenebrecidos. Que el Señor tenga misericordia en nuestra vida y nos ayude. Yo te quiero pedir que ahí donde estás, en tu casa, podamos orar. Amén. Yo estoy seguro que a lo mejor si la mayoría son casados quizás, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que tú puedes aplicar esto también a tu vida en otras áreas, de otras formas, ¿verdad? O puedes ministrar a otros también. Y ahora puedes orar también por a los jóvenes, ¿verdad? Porque no es fácil. No es fácil estar solo o estar sola. O estar de novios, ¿verdad? Y mantenerse puros delante del Señor. Por eso hoy día vamos a orar. Y nos vamos a presentar delante del Señor de esta forma. Señor, aquí estamos delante de ti, adorándote, exaltando tu nombre, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Estamos quizás muchos ahí, en lo más profundo del lodo cenagoso, con los últimos latidos en el corazón hacia ti, clamando: Abba, Padre, ayúdanos, Señor. Señor, oro para que tomes la mano de aquel que hoy día está con sus fuerzas debilitadas producto del pecado, Señor. Para que tome su mano
para que les levantes, para que les restaures. Oro, Señor, por los jóvenes, hermanos y hermanas, solteros, Señor, hoy día, que luchan con la inmoralidad sexual. También por los casados. Pero oro específicamente, Señor, para que tú santifiques a tu pueblo, Señor, por tu palabra. Que cada uno de nosotros nos podamos volver completamente a tu palabra y estemos dispuestos, sinceramente, Señor, de hacer tu voluntad, sin importar lo que el mundo diga. Porque lo más importante es lo que tú miras en mi corazón. Señor, purifícanos en esta mañana. Santifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú puedas hacernos vencedores, Señor, en esta área de nuestra vida, en este pecado que tiene que ver con lo inmoral. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Bendice y fortalece al joven, a la señorita, Señor, que hoy día está luchando en esta área, Señor. Con lazos de amor, Señor, tú les llamas. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda convencernos de nuestro pecado. No solamente saber, sino que convencernos, Señor, que hemos pecado delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, tú tienes todo el poder para restaurar aquella que está dispuesta en su corazón a hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, en nuestra oración. Fortalece, Señor, oramos por los jóvenes de la iglesia, Señor, que sean fortalecidos, Señor, para que el engaño de Satanás en sus corazones sea reprendido, Señor, por la autoridad de tu palabra. Señor, a jóvenes valientes, a jóvenes dispuestos a menguar, para que tú seas glorificado, Señor, para que tú prevalezcas por sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una hermosa tarde junto a sus familias. Los invito a seguir orando, a seguir intercediendo los unos por los otros. Y bueno, aquí estamos para ustedes, para ayudarles en lo que podamos. Así que les envío un abrazo cordial. Los invito también a saludarse ahí a través de los chats de Facebook o de YouTube, donde quiera que nos esté viendo, para que, bueno, como aquellos tiempos en que nos saludábamos acá en la congregación, ¿verdad? Pero ahora lo hacemos de esta forma. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo en el Señor de parte de toda nuestra familia. Le amamos y siendo las 13:28, nos despedimos. Dios les bendiga a todos los hermanos ahí. Bendiciones para ustedes. Amén. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile, purifícame. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte
cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, santifícame, santifícame, viva mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Dile, derriba mis argumentos, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. La última vez se